Hola, nosotras somos Delfina, Julián y Martina. Nuestro trabajo se titula Validez y fiabilidad de los módulos semántico y pragmático de la bloque Screening revisada, versión adaptada al contexto argentino, en niños y niñas de 5 a 12 años y 11 meses de la provincia de Córdoba. Este trabajo contó con la dirección de Luisina Rivadero y codirección de Silvina Ver. Para comenzar, queremos remarcar la importancia de contar con pruebas estandarizadas que evalúen el lenguaje, que sean adecuadas a la población en la que se pretenden usar, adecuadas en cuanto a su idioma y sus aspectos culturales. Esto se garantiza a través de procesos de adaptación y validación cultural de instrumentos. Las pruebas que evalúan el lenguaje destinadas al español latinoamericano son escasas, y aún más si se tienen en cuenta estas características y estos procesos de adaptación y validación cultural. La batería del lenguaje objetivo y criterial block fue el primer instrumento de evaluación del lenguaje diseñado en lengua castellana. Fue creado en España para edades comprendidas entre 5 a 14 años y evalúa 4 aspectos del lenguaje: morfología, sintaxis, semántica y pragmática, con un módulo para cada uno de ellos. Hay una versión acortada de esta versión original que se llama Block Screening revisada y que disminuye el tiempo de aplicación de cada módulo de 1 hora a 15 minutos. Esta última versión se adaptó al contexto argentino-cordobés por otro grupo de tesinistas de la Escuela de Fonoaudiología de la Universidad Nacional de Córdoba, a lo que este trabajo dio continuidad con el proceso de validación. La Block valora comprensión y expresión lingüística mediante preguntas referidas a ilustraciones. En esta diapositiva podemos ver dos ejemplos, uno del módulo de semántica y uno del módulo de pragmática, que son los módulos que se adaptaron y validaron al contexto argentino-cordobés, con un ítems, una pregunta y la ilustración de esa pregunta. Para comenzar a definir el proceso de validación, queremos remarcar dos conceptos: validez y fiabilidad. La validez es el grado en que un instrumento mide aquello que pretende medir, es decir, sirve para el propósito para el que realmente ha sido creado o construido. En nuestro trabajo la evaluamos a través de la validez de constructo, que es lo que garantiza que las medidas obtenidas de las respuestas del cuestionario pueden ser utilizadas y pueden ser consideradas como medidas del fenómeno teórico que el instrumento, en este caso la Block, desea medir. La fiabilidad o confiabilidad es el grado en que un instrumento mide con precisión, sin error aleatorio. En nuestro trabajo la evaluamos a través de la consistencia interna, que es el grado o que mide la homogeneidad de los ítems para medir las mismas características, indicando la relación entre ellos. Bueno, retomando la importancia de la evaluación del lenguaje, debemos considerar en aquellos determinantes sociales que influyen en su desarrollo. Nosotros consideramos el lenguaje como una actividad cognitiva que se ve influenciada por el contexto, ¿sí? Esta influencia se da en la interacción con un otro, y este otro trae consigo lo que son recursos sociales, económicos y culturales que van a perfeccionar o no lo que es el desarrollo del lenguaje. En este trabajo nosotros consideramos como características sociodemográficas a la edad, la identidad sexogenérica, la riqueza material del hogar, el nivel de escolaridad materno-paterna y el tipo de gestión escolar. Nuestros objetivos generales fueron dos. El primero fue analizar la validez y fiabilidad de los módulos semántico y pragmático de la batería del lenguaje objetivo y criterial, versión screening revisada, adaptada para el contexto cordobés en niños de 5 a 12 años y 11 meses de Córdoba. Por otro lado, nos planteamos describir el desempeño en habilidades semánticas y pragmáticas según las características sociodemográficas de la muestra que se nombraron anteriormente. Nuestros objetivos específicos fueron caracterizar la muestra del estudio según la edad en años y meses, identidad sexogenérica, riqueza material del hogar, nivel de escolaridad materna o paterna y el tipo de gestión escolar de los centros educativos a los que los niños asistían. Por otro lado, comprobar las diferencias en las habilidades semánticas y pragmáticas que fueron evaluadas a través de la bloque CREAR según grupos conocidos de edad, lo que fue utilizado como evidencia de validez de constructo.
Además, analizar esta misma validez de los módulos semántico y pragmático de la bloque CREAR a través del análisis de componentes principales y análisis factorial. Por otro lado, valorar también la fiabilidad a través del alfa de Cronbach para los módulos trabajados de la bloque CREAR. Y por último, describir el desempeño de los estudiantes en las escalas semántica y pragmática de la bloque CREAR según las características sociodemográficas que tuvimos en cuenta. Bueno, de acuerdo a nuestros objetivos e hipótesis, decidimos utilizar un enfoque cuantitativo con un diseño descriptivo correlacional, una modalidad empírica observacional y una secuencia temporal transversal. La población estuvo constituida por niños y adolescentes de ambos sexos, de 5 a 12 años y 11 meses de edad, escolarizados en colegios públicos y privados de distintas ciudades, como fueron Villa María, Almafuerte, Córdoba Capital, La Calera, Berro Tarán y Ucalcha de la provincia de Córdoba, Argentina. El muestreo que se realizó fue por conveniencia en 2 etapas independientemente entre sí, y la muestra quedó conformada por 82 niños y niñas. Bueno, ahora voy a mencionar las variables de nuestro estudio y cómo operacionalizamos las mismas para poder trabajarlas. Por un lado tenemos la validez con su dimensión validez de constructo y sus indicadores que fueron el puntaje T de la bloque SRR según grupos de edad, el autovalor y el porcentaje de varianza. Por otro lado está la fiabilidad con su dimensión que fue la consistencia interna y el indicador alfa de Cronbach. También están las habilidades semánticas y pragmáticas con las dimensiones que le designó el autor. Dentro de las habilidades semánticas tenemos a dativos, modificadores, cuantificadores y modificadores de tiempo y de sucesión. En habilidades pragmáticas, las dimensiones son saludo y despedidas, requerimientos directos e indirectos de acción, hacer comentarios, mostrar aprobación y desaprobación, entre otros. El indicador fueron las puntuaciones, 0 si no respondía bien y 1 si respondía bien, y puntaje bruto obtenido de la suma de los ítems se transformaba en un puntaje T, que luego se recategorizaba en niveles: superior, de transición, de emergencia y nivel de alarma. Otra de las variables fue la edad, con su indicador de rango de meses y de años, identidad sexogenérica, femenino y masculino. Riqueza material del hogar fue otra de las variables, en donde las dimensiones eran frecuencia de vacaciones, tenencia de autos, disponibilidad de dormitorio propio y cantidad de computadoras. El indicador de esta variable fueron las puntuaciones, que también se obtenía un puntaje bruto y se recategorizaba en nivel alto, medio y bajo. Otra de las variables fue el nivel de escolaridad materno-paterno, con los indicadores de secundario completo más o secundario incompleto o menos. Y el tipo de gestión escolar, que podía ser semiprivado o estatal. Bueno, los instrumentos que nosotros utilizamos fue el módulo semántico y pragmático del blog SRR, un cuestionario para recabar información acerca de la edad, la identidad sexogenérica, el nivel de escolaridad materno-paterno y el tipo de gestión escolar. Por otro lado, utilizamos la escala FAS para recabar información acerca de la riqueza material del hogar. Realizamos entrevistas estructuradas individuales con los estudiantes en los establecimientos educativos, en sus hogares o en un lugar público pautado previamente con la entrevistadora entre el mes de abril y junio del 2022. Bien, la respuesta de cada estudiante fueron cargados al programa estadístico de la batería, Blog Info, versión revisada, que nos arrojó información sobre la puntuación transformada, la puntuación bruta y los set. El análisis de datos se realizó utilizando el programa Stata64, en el que realizamos pruebas de normalidad a través de la prueba de Shapiro-Wilk, que nos arrojó que la puntuación T de habilidades semánticas y pragmáticas era no normal respecto al resto de las variables sociodemográficas, por lo que se decidió utilizar pruebas no paramétricas para el análisis de correlación y de asociación. Luego se realizó el análisis descriptivo de las variables, de frecuencias y porcentajes de las variables categóricas y de las medias y desvíos estándar. Luego realizamos el análisis de validez de constructo a través de los grupos conocidos de edad, realizamos un análisis de adecuación de la muestra para el análisis factorial a través de la prueba de KMO, realizamos el análisis estructural confirmatorio y el análisis de componentes principales, y la fiabilidad a través del alfa de Cronbach. Finalmente, y para cumplir con el último objetivo específico, realizamos el análisis comparativo de habilidades semánticas con el resto de las variables sociodemográficas y habilidades pragmáticas con el resto de las variables sociodemográficas a través de la prueba de Human-Whitney y Cruz-Caluanis.
Todas las etapas de nuestra investigación contaron con la aprobación del CIEIS, del Hospital Nacional de Clínicas. Todos los procedimientos fueron realizados de acuerdo a la Declaración de Helsinki y la legislación vigente, y todos los participantes firmaron un consentimiento informado, los niños un asentimiento informado y sus padres un consentimiento informado, luego de recibir una hoja de información. Bueno, como resultado de nuestro primer objetivo específico, obtuvimos que un 40,24% de los participantes era de identidad sexogenérica masculina y un 59,76% de identidad sexogenérica femenina. En cuanto a la riqueza material del hogar, un 27,4% de los participantes quedaron categorizados en la riqueza material del hogar alta, un 32,88% media y un 39,73% en la categoría baja. En cuanto al nivel de escolaridad materno-paterna, el 90,41% de los padres, que fueron la mayoría, digamos, tenían el secundario completo o un mayor nivel alcanzado, y un 9,59% tenían el secundario incompleto o un menor nivel alcanzado. En cuanto al tipo de gestión de las escuelas a las que nuestros participantes asistían, un 58,02% era de tipo de gestión semiprivada y un 41,98% de gestión estatal. En este gráfico lo que intentamos representar fue el desempeño en los distintos niveles de las habilidades tanto semánticas como pragmáticas de acuerdo a cada grupo de edad. Como ya lo dijimos, nosotras dividimos a los participantes en distintos rangos de meses, que los tenemos ahí expuestos en la parte superior, y bueno, en este gráfico tenemos en el eje Y la frecuencia absoluta que corresponde a la cantidad de participantes, y en el eje X a los rangos de meses. Lo que indican esos circulitos o puntos es si hay presencia de participantes o no en los niveles de desempeño. Los niveles de desempeño están expuestos a lo largo de los dos gráficos, y como podemos ver, bueno, cuanto más alto está este punto, mayor cantidad de participantes hay en ese nivel. Por lo que vemos que los puntos más oscuros, que corresponden a aquellos participantes de mayor edad, se encuentran más altos y ubicados en los niveles superiores, como no ocurre en aquellos niños de menor edad, que corresponden a los puntos más claritos, que están distribuidos en todos los niveles y en una menor cantidad. Por lo que vemos que a mayor edad hay un mejor desempeño en las habilidades semánticas y pragmáticas. Bueno, en esta tabla podemos observar la evidencia de validez de constructo y de fiabilidad, en donde obtuvimos un autovalor para el módulo de semántica de 4,07 y de 5,76 para el módulo de pragmática. El porcentaje de varianza obtuvimos un 36% para el módulo de semántica y un 50% para el módulo de pragmática. Ambos módulos agruparon la totalidad de los ítems y obtuvieron una solución preferentemente unidimensional. En cuanto a la fiabilidad, arrojó un alfa de Cronbach de 0,72 para el módulo de semántica y de 0,83 para el módulo de pragmática. Bueno, en estos gráficos podemos observar el porcentaje de estudiantes según los niveles de rendimientos alcanzados en habilidades semánticas y pragmáticas. Bueno, como se puede observar, en ambas habilidades la mayoría de la muestra alcanzó el nivel superior, y en habilidades semánticas podemos observar que se encuentra el mismo porcentaje de estudiantes en el nivel de transición y de emergencia, y no hay ningún estudiante que se encuentre en el nivel de alarma. En cambio, en las habilidades pragmáticas podemos observar que el porcentaje de estudiantes fue disminuyendo a medida que el nivel de rendimiento era inferior, observándose 2 estudiantes en el nivel de alarma. En cuanto a la distribución de estudiantes en niveles de rendimiento en habilidades semánticas y pragmáticas según las características sociodemográficas de la muestra, vamos a presentar 4 gráficos, uno para cada una de estas características. En el eje Y se encuentra la cantidad de estudiantes que alcanzaron el nivel de rendimiento del lenguaje representado en porcentajes, y en el eje Y y en el eje X encontramos los 4 niveles de rendimiento. Las barras representan las categorías de la variable sociodemográfica. Queremos destacar que el p-valor considerado como nivel de significancia estadística fue de un p-valor menor a 0,05. En este caso, que es el gráfico de la identidad sexogenérica,
vemos que no hay diferencias estadísticamente significativas, debido a que no hay un patrón específico de comportamiento en el gráfico, y no se alcanzó la significancia estadística, ya que el p-valor fue mayor a 0,05. En cuanto a riqueza material del hogar, nivel de escolaridad materno-paterna y tipo de gestión escolar, observamos un patrón similar de comportamiento. En el primer gráfico, que es el de riqueza material del hogar, podemos ver que en aquellos niños que se categorizaron como riqueza material del hogar media y alta, obtuvieron mejores rendimientos del lenguaje que los de riqueza material del hogar baja, representaban mayor cantidad de estudiantes que alcanzaron el nivel superior en estas categorías respecto a la categoría riqueza material del hogar baja. Esto sucedió tanto en habilidades semánticas y pragmáticas, pero en las habilidades semánticas esta diferencia sí fue estadísticamente significativa, y en las habilidades pragmáticas estuvo al límite de la significancia estadística. En cuanto al nivel de escolaridad materno-paterna, podemos observar un comportamiento similar. Aquellos niños que tenían madres o padres que habían alcanzado un secundario completo o un mayor nivel de escolaridad, tenían mejores rendimientos del lenguaje que aquellos que tenían padres con secundario incompleto o menor nivel alcanzado, representado en mayor cantidad de estudiantes que alcanzaron el nivel superior de rendimiento lingüístico. Esto estuvo al límite de la significancia estadística en las habilidades semánticas y no fue estadísticamente significativo en las habilidades pragmáticas según el p-valor. En cuanto al tipo de gestión escolar, observamos el mismo comportamiento. Aquellos niños que asistían a escuelas semiprivadas tenían mejores rendimientos del lenguaje que los de gestión estatal, representados en mayor cantidad de estudiantes de escuelas semiprivadas que alcanzaban el nivel superior del lenguaje, y esta cantidad de estudiantes iba disminuyendo a medida que el nivel de rendimiento era inferior, y aquellos niños que asistían a escuelas estatales permanecían en los niveles inferiores e incluso eran mayor cantidad que los de gestión semiprivada. En este caso la diferencia sí fue estadísticamente significativa. Bueno, en esta diapositiva podemos observar en estas tablas los resultados que nosotros obtuvimos en nuestra investigación y compararlo con lo que se obtuvo en investigaciones realizadas en Chile y en España de la batería completa. Como podemos observar, obtuvimos una fiabilidad que estuvo levemente inferior a lo obtenido en Chile y en España, pero que asimismo estuvo dentro de los valores aceptables, ya que se esperaba que el alfa de Cronbach de entre 0,70 y 0,90. En cuanto a la validez, en el módulo de semántica obtuvimos una validez que estuvo aproximada a lo obtenido en Chile y en España, y en el módulo de pragmática estuvo por debajo de lo obtenido en Chile, en España, pero por encima de lo que se obtuvo en Chile. Entonces, en conclusión, tuvimos resultados que fueron similares a los obtenidos en Chile y en España, y los resultados de la prueba estadística otorgan suficiente precisión para aportar conocimiento acerca de una adecuada validez del instrumento, que en el futuro podría confirmarse con muestras de mayor tamaño. Bueno, en cuanto a la variable de identidad sexogenérica, no encontramos diferencias estadísticamente significativas, lo que coincide con estudios realizados por Cóndor y Chávez, por Abanto Ardiles y por Guevara, a diferencia de lo que mencionan en una investigación Arenas Arana, que dicen que hubo un mejor desempeño de niñas en el nivel semántico. Bueno, en cuanto a los resultados que obtuvimos en nuestras otras variables, bueno, con respecto a la riqueza material del hogar, vemos que hay otros autores que obtuvieron lo mismo, señalando que hay un desempeño menor en aquellos estudiantes cuya riqueza material del hogar es más baja. De acuerdo al nivel de escolaridad materno-paterna, hay dos autores como Farkas y Corton, quienes lo relacionan con la variedad y la calidad de las interacciones comunicativas que hay entre madres, padres e hijos, siendo cuando esta calidad, digamos, y cuando este vocabulario es más rico, digamos, brinda un mejor desarrollo del lenguaje a estos niños. De acuerdo al tipo de gestión escolar, hay otro autor que es Urquijo, quien afirma que hay diferencias en el nivel socioeconómico de los estudiantes en relación a la escuela a la que asisten. Nosotras esto lo relacionamos con aquellas escuelas de gestión semiprivada
en las que se necesita de una capacidad económica para poder abonar una cuota, ya sea mensual o anual. Y bueno, como conclusión en general, se observa una tendencia positiva que vincula un mejor rendimiento de las habilidades tanto semánticas como pragmáticas con aquellas categorías de las variables riqueza material del hogar, tipo de gestión escolar y nivel de escolaridad materno-paterna, que de acuerdo a nuestro marco conceptual, nuestro marco teórico, podrían indicar mayores recursos socioeconómicos en estos estudiantes. Bueno, como limitaciones de esta investigación tuvimos nuestro tipo de muestreo, que no fue aleatorio, sino que fue por conveniencia, y el tamaño muestral, que fue algo acotado. Esto influyó en lo que es la representatividad de nuestra muestra, haciendo que nuestros resultados correspondientes al segundo objetivo general, en el que relacionábamos a las habilidades semánticas y pragmáticas con nuestras características sociodemográficas, no puedan ser generalizados a toda la población cordobesa o argentina. Y bueno, finalmente, como aporte a la disciplina, lo que intentamos ofrecer a partir de este estudio es instrumentos válidos y fiables a nuestra comunidad profesional que sirvan para evaluar el lenguaje y que permitan establecer un diagnóstico claro y un plan de tratamiento eficaz que sea basado en la evidencia científica. Todo esto también permitirá promover el desarrollo y el crecimiento de nuestra disciplina. Les agradecemos por escucharnos. Muchas gracias de parte de Delfina, Juliana y Martina.